Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Hoy queremos, durante los próximos minutos, rescatar unas imágenes que significaron un punto de inflexión para la historia de nuestro país. El 21 de diciembre de 1959, el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, visitaba España y se fundía en un brazo con el general Franco. Aquella visita y aquel gesto pusieron punto y final al aislamiento que sufría España en el panorama internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Su visita representó el punto de partida del milagro económico de los 60, pero ¿cómo fue aquel encuentro? ¿Cuál fue su verdadera influencia? Una de las causas que llevaron a Estados Unidos a acercarse al régimen de Franco y de cómo influyó la visita de Eisenhower en la consolidación del franquismo, hablaremos en los próximos minutos. Antes de entrar en materia, conozcamos más detalles con el siguiente reportaje. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la victoria de los aliados sobre las fuerzas del Eje, la España de Franco está excluida y aislada del concierto internacional. En 1949, Truman, poco amigo del franquismo, ha sido reelegido presidente de Estados Unidos. Su secretario de Estado, Dean Acheson, señala a España como un símbolo del fascismo. Pero la Guerra Fría, la contienda que mantienen ahora los hasta hace poco aliados Estados Unidos y la Unión Soviética, va cambiando poco a poco el escenario mundial. Frenar el comunismo, que avanza y amenaza con expandirse en China, en Grecia o en Corea, es ahora la principal preocupación de Occidente. El Vaticano toma partido en la Guerra Fría y excomulga al comunismo y a todos aquellos que lo pudieran votar. Hasta este momento, España ha sido excluida de la ONU, del Plan Marshall y de la recién creada OTAN. Pero en el nuevo panorama mundial, el régimen de Franco empieza a ser visto con otros ojos por Estados Unidos, que ahora se muestran decididos a incorporar a España en la defensa de Occidente. Y poco a poco las relaciones entre ambos países empiezan a formalizarse. El secretario de Estado norteamericano Dean Acheson pide ahora la vuelta de los embajadores aliados a España, y Norteamérica concede a Franco un nuevo crédito. La ONU aprueba una resolución que suprime las sanciones contra España y regresan los embajadores. En 1953, los dos países firman unos acuerdos de cooperación en los que destacan la ayuda económica de Estados Unidos a España y la ayuda para la defensa mutua. Ya solo falta un paso para el ingreso de España en la ONU, que tendrá lugar 2 años más tarde. El ingreso de España y de las otras 18 naciones que ahora se incorporan a las Naciones Unidas era, por otra parte, un acto de justicia. El punto y final al proceso de reconocimiento de España a nivel internacional tendrá lugar el 21 de diciembre de 1959, cuando el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, el gran artífice de la paz mundial y el líder del mundo libre, visitará España y se fundirá en un abrazo con el general Franco. Con este acto finalizará el aislamiento que España sufre desde la derrota de las fuerzas del Eje en la Segunda Guerra Mundial y consolidará definitivamente al régimen franquista ante el mundo. Bueno, pues momento ya de conocer a nuestros invitados que nos van a acompañar durante los próximos minutos. Paso a presentarles a Joan María Tomàs, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Es autor de las obras Roosevelt y Franco y La batalla de Wolframio, libros traducidos recientemente al inglés en Nueva York. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. También nos acompaña Borja de Riquer, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Respecto al tema que nos ocupa hoy, al margen de numerosos ensayos y artículos, es autor de una síntesis de la dictadura del general Franco. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por último, también nos acompaña Emilio Sainz Francés, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, colaborador habitual en diversos medios de comunicación y entre sus últimos trabajos ha analizado la política exterior de la España de Franco durante la Segunda Guerra Mundial. Bienvenido. Muchas gracias, como siempre. Bueno, pues si les parece vamos a entrar
a profundizar, ¿no? A describir un poquito ese aislamiento internacional que sufrió el régimen de Franco después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo era esa España de los años 40? Bueno, España termina la Segunda Guerra Mundial identificada entre los vencedores como un país que ha hecho todo por el eje menos participar en la guerra. Y eso le lleva a ser excluida del nuevo orden mundial que se diseña, Organización de Naciones Unidas, el entramado de organizaciones económicas para articular el mundo de la posguerra, y eso también se materializa en la salida de los embajadores de España, de los principales embajadores. España se convierte en un paria en términos de relaciones internacionales, al menos hasta comienzos de los años 50. Al mismo tiempo, el régimen insiste recalcitrantemente en mantener un sistema económico, la famosa autarquía, que no hace sino empeorar unas condiciones que ya de por sí el panorama internacional hace muy difíciles. Son los años quizás más complicados del régimen franquista, porque una situación económica nefasta, peor a la existente en la etapa, desde luego, previa a la guerra civil, se une un contexto internacional tremendamente hostil. Aunque, por otro lado, es cierto que muy al principio, quizás ya de la posguerra, quedó claro que los aliados que habían vencido en la guerra despreciasen a Franco no quería decir que necesariamente fuesen a hacer nada por derribarlo. Profesor Tomás. Efectivamente, los aliados de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, el régimen franquista tendrá la gran suerte de que a partir del año 46-47 se rompen en dos bloques. Entonces empieza un nuevo mundo en el cual se dan las condiciones para la salida de España del aislamiento. Lo que pasa es que el proceso será largo. ¿Por qué se dan esas condiciones? Porque al empezar lo que se llamará la Guerra Fría, realmente el consenso antifascista que ha habido durante la Segunda Guerra Mundial desaparece y vuelve el viejo anticomunismo, vuelve, ¿no?, de antes, dominante antes de la Guerra Mundial, vuelve después. En esa situación, para los aliados occidentales y destacadamente para el ejército de Estados Unidos, a partir de muy pronto, desde 1945, empieza a haber presiones sobre la administración Truman para que se dé una mejora de la relación con España. Y realmente serán los que acabarán consiguiendo el camino hacia los acuerdos. Lo que pasa es que una cosa es lo que dicen las Fuerzas Armadas americanas y otra cosa lo que dicen los políticos. Y en los políticos está muy presente lo que ha sido la Guerra Civil Española, la gran división en la opinión pública norteamericana sobre si ayudar o no ayudar a la República. Eso ha dejado enormes heridas. También está la herida dejada por el apoyo descarado del régimen de Franco al eje nazifascista. Todo eso está muy presente, y también en la ideología del propio presidente Truman, que es un protestante baptista, está muy presente el hecho de que España sea un país, un estado confesional, donde el culto dominante, el culto oficial es el católico, y los cultos protestantes públicos están prohibidos, y todo eso juega en el mantenimiento de un aislamiento, de un considerar España como un régimen que no se tiene que destruir, que no se tiene que ayudar a destruir, pero que está ahí y que no se va a hacer nada para ayudarle. Todo eso es una idea, pero por otra parte está la presión, ¿no?, de las Fuerzas Armadas. El régimen de Franco se encuentra el 45, que difícilmente puede justificar su actuación durante la Guerra Civil, durante la Guerra Mundial. Aunque el ministro de Exteriores, Lequerica, se invente una famosa teoría de las tres guerras, diciendo que España en el enfrentamiento entre Alemania, Francia y Gran Bretaña era neutral, que el enfrentamiento entre Alemania y Rusia era beligerante contra Rusia, y en el de Estados Unidos y el Japón era partidario a los Estados Unidos. Eso era una falacia que no se la creyó a nadie. Entonces, la hostilidad al régimen franquista, su condena explícita por parte de las Naciones Unidas en San Francisco, no solo provoca la salida de embajadores, sino una hostilidad latente, pese a la reinstauración de las relaciones, sobre todo en la mayoría de los países de Europa Occidental. Francia, evidentemente, hasta la subida de Gaulle, será evidentemente un gobierno totalmente hostil, y además con conflictos con el franquismo sobre el tema de Marruecos y otros que no hacen más que agudizar las tensiones.
Gran Bretaña exactamente lo mismo, posición hostil y mucho menos incrementada por el caso de Gibraltar. Bélgica tiene el problema también de León Legrel, que se ha refugiado en España y por lo tanto mantiene una actitud hostil. Es decir, prácticamente en Europa occidental no tiene ningún avalador, ni la democracia cristiana italiana, que de alguna manera ha reconstruido su discurso antifascista, le parece aceptable la homologación del régimen de Franco a otros países. Ahí, por ejemplo, vendrán los vetos a la entrada de España en la OTAN. O sea, podrá pactar con los Estados Unidos, pero de ninguna manera le dejarán entrar en la OTAN, aunque el Portugal de Salazar lo esté. Y aquí sí que habrá una discriminación muy clara entre regímenes dictatoriales. El franquismo es un régimen apestado, condenado, y aunque después sea rehabilitado, continúan manteniéndose. Y el gran cambio será sobre todo impulsado por los norteamericanos a partir de principios de los 50. Sí, pero hay que señalar que en los años 40 se producen ciertos movimientos, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, por aparcar, digámoslo así, el régimen de Franco y apostar por Juan de Borbón para encabezar el gobierno de España. ¿Por qué no prosperan esos movimientos? Yo diría que no prosperan porque es apostar a una incertidumbre con un peligro que se percibe en Gran Bretaña y en Estados Unidos de que una restauración de la democracia y de la monarquía en la persona de Juan de Borbón pueda derivar en una caída a medio plazo de España en la órbita comunista después de unas elecciones que ganarían los partidos de izquierdas, y desde esa perspectiva que Franco sea políticamente despreciable para ellos es muy desde el principio, ya desde el final de la guerra, una apuesta más segura que una débil democracia española que pueda acabar resultando en un régimen comunista. Hay momentos en los que parece que esa opción de Don Juan está muy cerca, pero también es verdad que esa es una apuesta muy británica, mucho más británica que estadounidense. Los Estados Unidos ven con más distancia el hecho de la restauración de la monarquía española como una solución en sí misma, y al final, desde el año 43 aproximadamente, en la alianza Estados Unidos-Reino Unido son ellos los que llevan claramente la voz cantante. Hay que distinguir, estoy de acuerdo con lo que dice Emilio, hay que distinguir claramente entre el tema británico y el tema norteamericano. En un momento determinado, yo diría que más en 1944-45 es el momento de la máxima presión, y muy en relación con la figura del embajador británico en Madrid, que era Sir Samuel Hoare. Hay una iniciativa de realmente decirle a Franco, venía a decirle a Franco de que una solución, ¿no?, de los problemas de España, de que continúe teniendo continúe la sustancia del régimen funcionando, la estabilidad del régimen pasa por su sustitución, por su salida voluntaria y dar paso a un Don Juan de Borbón que en este momento está ya desde el año 1942 en una actitud claramente pro-liberal, pro-democrática, pro-aliada, ¿no? Otra cosa que acabará creando un serio conflicto diplomático entre este embajador Hoare y el régimen, ¿no?, que al sentirse presionado en este sentido realmente casi directamente protesta, ¿no? Otro tema es el tema de Estados Unidos. En Estados Unidos no hay una presión en este sentido por Don Juan de Borbón, no existió nunca. Lo que hay es una voluntad clara de, a partir de 1943, de presionar a Franco para que primero deje de ayudar a los nazis y fascistas, cosa que hace, ¿no?, con la batalla del Wolframio, con forzarle a que deje de estar ayudando, mandando materiales estratégicos a los nazis que les permiten, ¿no?, mantener el esfuerzo de guerra. Hay una idea en este sentido de ir presionando a Franco para que vaya cediendo, para no tener contemplaciones con él, y indicarle que hay cosas absolutamente intolerables del régimen, ¿no?, y que van a condicionar la aceptación o no aceptación del régimen, como es el tema de la falange, etcétera, etcétera. Franco resistirá a toda esta presión, pero al mismo tiempo la administración Roosevelt, por ejemplo, está pensando en otras posibles alternativas, y en esto coincide con los británicos, y es que no encuentran alternativas, porque para ellos el mundo de los republicanos españoles, que en parte lo era, es un mundo muy dividido, ¿no?, en tendencias que luchan entre sí. Esto es el mundo de los republicanos, otro es el mundo de Don Juan, ¿no?,
que es otro mundo, también dividido, con partidarios de esa salida a don Juan, otros partidarios no partidarios de esa salida, porque son mucho más autoritarios, ¿no? Hay algunas relaciones entre el exilio y don Juan, pero no acaban de cuajar. Entonces, ellos de lo que tienen miedo realmente es de que se produzca una nueva guerra civil y que en ese nuevo escenario de guerra civil en España, la Unión Soviética vuelva a tener un peso como había tenido durante la guerra civil. Entonces, eso le lleva a formular una política que es una política exigente hacia Franco, de decirle claramente, como le dicen, que no le habían dicho nunca embajadores, la falange tiene que suprimirse, hay que dar paso a otro régimen, pero al mismo tiempo no están dispuestos a tener una actitud activa de cara a derrocar al régimen, como piden los exiliados, como pide mucha gente del exilio, como pedirá en algún momento el aliado soviético. Entonces eso deja una no política que es, bueno, vamos a taparnos la nariz, ¿no?, con Franco, no vemos alternativa, vamos a aislarle, ese régimen no va a entrar en nuestro nuevo mundo, pero tampoco lo vamos a derrocar, y nos gustaría que los españoles fueran capaces de dotarse de otro régimen, pero no vamos a derrocarlo. Esto crea una enorme decepción. Claro, ¿cuál sería el gran mérito de Franco a la hora de resistir ese aislamiento, ¿no? Evidentemente a Franco las circunstancias le ayudan muchísimo. Es evidente que el movimiento monárquico interior es muy débil. Muy débil porque, en primer lugar, tendría que contar con algo tan sustancial como es el ejército, las Fuerzas Armadas. Es evidente que hay militares monárquicos, pero estos lo mucho que pueden hacer es enviar cartas a Franco diciéndole que a ver si hace el favor de potenciar cuando le parezca una evolución a la monarquía. Y Franco da carpetazo a esta carta y simplemente, aunque sea un grupo de tenientes generales que se lo pida, o se lo pidan procuradores en cortes, es decir, tiene tal fuerza dentro del sistema que sabe perfectamente que no va a haber una conspiración militar para derrocarlo. Y además a los tenientes generales que le vienen con la carta les dijo muy claramente: a mí del Pardo me va a tener que sacar con los pies por delante. Es decir, me tendréis que matar si queréis sacarme. Y evidentemente sus compañeros de armas no están dispuestos a hacer ningún tipo de conspiración que vete a saber qué resultado hubiera dado a largo tiempo. Por lo tanto, este conservadurismo, este miedo a que la alternativa puede ser peor, lo que hace va en favor de Franco. Franco va ganando tiempo y cada vez los sectores que proponen el cambio, hay que convencerle que se retire, cada vez tienen menos capacidad de influencia. Y su gran aliado será el tiempo y el cambio de coyuntura. Y a partir de finales de los 40, las tensiones entre los bloques, y ya no digamos a partir de la guerra de Corea, se convierte en el mal menor para los aliados. Más vale mantenerlo que lanzarse a un tema extremadamente arriesgado porque no pueden controlar. Y es cierto que evidentemente el movimiento opositor exterior está francamente dividido, pero también la oposición en el interior está francamente dividida. Y por lo tanto, por muchos pactos o acuerdos que se hagan entre dirigentes, tampoco gran parte, podríamos decir, o buena parte de la sociedad española siente la necesidad de la monarquía. Está ahogada por un régimen represivo, pero no hay un sentimiento monárquico. ¿Y por qué se va a producir ese cambio de los Estados Unidos hacia España? ¿Hay algún elemento que ellos pudieran aprovechar contra esa guerra contra el comunismo? Yo creo que a medida que la Guerra Fría va definiéndose en todas sus características, se percibe como más y más necesario que España, por su posición estratégica, juegue un papel en esa Guerra Fría, y de ahí que, sobre todo, como ha indicado Joan María, una vez que Harry Truman, que personalmente desprecia profundamente al general Franco, abandona la presidencia de los Estados Unidos, todos esos movimientos que ya estaban en marcha por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y de otros países de su entorno para incluir a España en el sistema de defensa de los Estados Unidos cobran carta de naturaleza. Y lo que está en marcha allí es
aceptar la existencia del régimen de Franco, que empieza a ser percibido en los entornos conservadores de los Estados Unidos y del Reino Unido como un país eminentemente anticomunista, por lo tanto fiable, y que por su posición es una base de primer nivel para instalar bases, valga la redundancia, militares de los Estados Unidos que le permitan desplegar su programa mundial dentro de ese enfrentamiento que es la Guerra Fría. Y como es necesario que España sea un país válido económicamente para llevar a cabo ese plan, también es necesario proporcionarle ayuda económica, no dentro del Plan Marshall, sino con otro tipo de acuerdos, que serán los acuerdos de 1953, más restrictivos, pero también con ese objetivo. Es necesario que España sea un país viable, porque España es un país que necesitamos que sea estable políticamente y necesitamos que nos preste su territorio como un elemento más en ese tablero de ajedrez que es la Guerra Fría. Van a cambiar mucho las cosas a partir de ese abrazo. Eisenhower. Bueno, yo distinguiría, una cuestión es esta fundamental que se acaba de decir, las presiones del ejército y de las fuerzas aéreas y de la marina norteamericana son tan fuertes, y que en el momento que las resistencias, ¿no?, de la administración civil y de presidencial a llegar a un acuerdo con España se vencen, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de inflexión? Yo diría que es el inicio de la Guerra de Corea. El inicio de la Guerra de Corea, que plantea que ya la necesidad, la posibilidad de un estallido, ¿no?, de una guerra en Europa también, ¿no?, y que por tanto España es útil, casi más útil dicen ellos que Italia, y tan útil como Turquía y Grecia, ¿no?, para crear todo un sistema defensivo. Además, a ellos les interesa mucho, conforme el arma nuclear va creciendo y se va desarrollando, les interesa tener muchas bases. No es que solo les interese la base en España, les interesan muchas bases, porque en el caso de una guerra, ¿no?, de así pueden tener armas y pueden engañar al enemigo, ¿no?, al enemigo claramente, ¿no? Entonces, la idea es la de que realmente todas esas cosas se pueden vencer, y es interesante saber, creo yo, que en la formulación de la doctrina Truman, de la doctrina de Guerra Fría en 1947, juega un papel central España, porque el diplomático americano que realmente alertó de que del peligro soviético en el futuro y de la necesidad de crear una doctrina de contención, ese diplomático es un señor muy famoso que se llama Kennan, y Kennan, que escribió el famoso largo telegrama en el cual puso las bases para la formulación de esta política de Guerra Fría, Kennan, cuando puso este telegrama, estaba pensando en el tema español y estaba diciendo: cuidado con España, cuidado con tener, estamos hablando del año 46, cuidado con tener una política demasiado agresiva con España, cuidado con ser demasiado antifranquistas, porque esto en el fondo está beneficiando a Stalin, ¿no? Por tanto, la importancia de España en este mundo de Guerra Fría es importante. Sí, pero el gran cambio será el Pacto del 53. Pero el Pacto del 53 también refleja la clara subordinación de España. Es una descarada cesión de soberanía en la quien saca, digamos, buena parte de beneficios son los norteamericanos, que tienen capacidad de crear las bases y de estar en el territorio español de forma masiva sin demasiadas contrapartidas. En la década de los 50, las contrapartidas económicas que obtiene España, la mayoría es para la construcción de las mismas bases y de los oleoductos, y muy poca ayuda económica para el país, que es lo que realmente necesita el país. El cambio vendrá en 57, con la entrada de Castilla como ministro de Asuntos Exteriores, cambia la política española respecto a los Estados Unidos. Hasta entonces, Martín Artajo ha sido un nacionalista católico, pero muy influido, yo diría, por el sector aún falangista y franquista. Castilla, que de joven había sido bastante fascista, ahora es claramente un hombre partidario de la apertura de España a Europa y a los Estados Unidos. Y el gran cambio vendrá a partir del 57. Castilla es el primer hombre que viaja a Gran Bretaña, que viaja a Francia, se entrevista con Eisenhower 6 meses antes de que venga aquí, en Londres, y prepara la visita. Porque lo que pretende es que España
no solo dependa de los Estados Unidos, también de Europa. Y esto es fundamental, sobre todo, para la vinculación económica española. Es claro, estamos en el momento que esta política es paralela al plan de estabilización. Pues lamentablemente aquí lo tenemos que dejar. Profesores, ha sido un verdadero placer, una magistral clase de historia de una época y un periodo tan importante para la historia de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros ahora, antes de